estas estructuras se pueden generalizar para que un modelo de aprendizaje automático las pueda trabajar. Entonces, a manera de motivación, nosotros tenemos distintas estructuras de datos, los clásicos archivos de Excel, que generalmente en varias organizaciones se van almacenando, archivos de texto plano, CSV, imágenes, audios, videos, o por qué no, un repositorio de datos, un data warehouse, un data lake, etcétera. Estamos aquí simplificando muchísimo del proceso que hay detrás de esta parte de Machine Learning. Antes de esta sección, pues generalmente hay todo un tema de integración, de extracción, de transformación de datos que en este caso no lo vamos a analizar. De hecho, las personas que estuvieron en el webinar del día de ayer vimos una herramienta bastante interesante para el manejo de estas estructuras de datos, especialmente cuando trabajamos con muchísimos datos. Pero en fin, sin importar qué estructura de datos yo tenga, podría utilizar uno de estos dos lenguajes, que son los dos lenguajes de programación que son pioneros en el aprendizaje automático, y realizar el proceso de Machine Learning. Ahora, dentro de estas estructuras que tenemos en el lado izquierdo, ¿cuáles son las principales con las que yo me puedo encontrar dentro de un negocio? Y ustedes ya podrán ir haciendo match con, de pronto, estructuras que ven dentro de su organización. Primeramente tenemos una estructura clásica que es la de corte transversal, es el nombre técnico. Y básicamente son observaciones en un momento específico del tiempo. Es como que en este momento yo a todos los participantes de este webinar les pregunté datos como su edad, estado civil, educación, etcétera, etcétera, y hago una fotografía, o mis datos reflejan una fotografía de este momento. Y con esos datos, ¿qué puedo hacer yo? Pues una comparación de individuos. Podría comparar de pronto qué tiempo van conectados, si es que tengo sus datos, comparar edades, etc. Y esta es la estructura más común en el análisis de datos, estos datos de corte transversal. Aplicaciones en los negocios. ¿Qué puedo hacer esto? Pues como les mencionaba, podría inferir el ingreso de una persona, si es que lo deseo, de algún cliente para ver qué le puedo proponer como producto, a partir de sus atributos sociodemográficos. Hay una frase bastante interesante dentro de la estadística que nos dice, nos parecemos más de lo que creemos a nuestros vecinos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que generalmente las agrupaciones de personas en barrios y demás son muy similares en ciertos criterios sociodemográficos. ¿Qué más tenemos? Pues podría predecir cuánto voy a vender o cuánto va a vender mi negocio si conozco cuánto he invertido en marketing, por ejemplo, en radio, televisión, en la prensa, etcétera. O algo que es muy común en las empresas financieras, clasificar a un solicitante de crédito en riesgoso o no riesgoso para ver si le damos o no un crédito, acceso a un crédito, ¿no? ¿Cómo se ven estos datos? Aquí tenemos básicamente una estructura muy similar a la de un Excel. Y esta es la estructura de corte transversal, donde tenemos lo siguiente. Tenemos N observaciones o N personas y tenemos acá a manera de columnas, en este ejemplo que estamos observando, P predictores. Estas variables llamadas predictores o estas columnas con información llamadas predictores nos permiten llegar por medio de un modelo a una variable objetivo. A manera de referencia, en el mundo de la estadística y el machine learning, se identifica con la letra Y mayúscula a la variable objetivo, es decir, a lo que yo quiero predecir, a donde deseo llegar, y con la letra X mayúscula a toda esta matriz de datos que contiene la información a partir de la cual yo puedo hacer una predicción. La estructura más clásica, si ustedes ven, es un Excel básicamente con información donde cada fila en sentido horizontal es un individuo. ¿Qué más tengo? Otra estructura clásica de datos con la que yo me suelo topar es la de series temporales. ¿Qué son las series temporales? Es el seguimiento de variables numéricas en el tiempo o una secuencia ordenada de datos cronológicos como la que tenemos aquí en la parte inferior. Ustedes observen, tengo para el año 2014, enero, febrero, etcétera, hasta diciembre, las exportaciones de rosas. Si yo utilizo esta información, es una información que tiene, por supuesto, un componente temporal y por ende, yo la puedo trabajar con esta estructura de datos. ¿Qué puedo hacer? O algunos ejemplos con esta estructura de datos, pues, cómo se comportan los saldos en cuenta corriente de una persona. Puedo sacar tendencias del desempleo. Ahorita que está muy de moda, por ejemplo, el tema del coronavirus, podría yo sacar una tendencia del crecimiento de la tasa de contagios, etcétera. Comportamiento de ventas en un negocio y comportamiento mensual de las exportaciones de rosas en un país. Veamos qué tenemos a manera de ejemplo. A manera de ejemplo tenemos lo siguiente, ¿no? Yo tengo esta estructura que está aquí con unos gráficos, donde el primer cuadrante que observo es la serie original de exportaciones, ya para un rango temporal mucho más amplio desde el año 2000
hasta el año 2016. Y en principio me voy a fijar solamente en este gráfico que tengo en la parte superior, y pues de momento puedo observar que hay un ligero crecimiento en las exportaciones, pero fíjense en estos picos que estoy señalando en este momento con el mouse, son picos repetitivos. Entre las técnicas de trabajo de series, o que se trabajan con series temporales, existe la descomposición de estas series en lo que se conoce como tendencia, ¿no es cierto? Que más o menos sería en promedio si estas ventas están creciendo, ¿no? Si estas exportaciones están creciendo, ¿no? Y algo bastante interesante es la estacionalidad. La estacionalidad son criterios repetitivos que podemos observar dentro de una serie temporal con el pasar del tiempo. En este caso, utilicé justamente el tema de exportaciones del Ecuador, ya que el Ecuador es un país exportador de flores, y estos picos que identificábamos aquí en el gráfico inicial y que ahora se han extraído en la segunda celda de gráfico, estos picos nos muestran ese componente repetitivo, donde el pico máximo es el mes de febrero y pues generalmente es el mes donde más se vende o se exportan flores del Ecuador. ¿Por qué? Pues ya se imaginarán ustedes, gracias al San Valentín. Entonces, ¿qué queda luego de que yo he descompuesto esta serie temporal en estacionalidad y tendencia? Queda un ruido aleatorio, que es un comportamiento que en teoría desde la estadística decimos no se puede predecir. Es simplemente un comportamiento aleatorio, así es como lo consideramos. Un tema bastante extenso, bastante apasionante también a tratar. La tercera estructura clásica de datos con la que yo me puedo topar en una organización hace referencia a los datos de panel o en inglés cross-sectional. Esta es la combinación de las dos estructuras anteriores, donde yo sigo ciertas características de individuos a través del tiempo. ¿En qué puedo utilizar este tipo de estructuras? Análisis experimental, es decir, yo puedo hacer experimentos. Esto es muy usado, por ejemplo, esta estructura de datos es muy utilizada en la medicina para hacer un estudio, por ejemplo, de si funciona o no un medicamento. También en evaluación de políticas, sea política pública o políticas dentro de la empresa. Por ejemplo, yo puedo crear una política dentro de una empresa y evaluar algún indicador a través del tiempo para todas las personas que trabajan conmigo. Y entonces, después de tener esta información, puedo crear una estructura de estos datos y crear un modelo finalmente. Algunos ejemplos de aplicación: el cambio de comportamiento de clientes. Si es que yo les lanzo una oferta o una promoción, ¿será que los clientes están consumiendo más, están consumiendo menos? Pues con este tipo de datos lo puedo saber. Y el impacto del paso del tiempo en los ingresos de una persona. Les pongo un ejemplo muy sencillo acerca de una estructura de datos de panel. Y en este caso tenemos a nuestra variable objetivo, que es el ingreso. Pero si nos fijamos en la primera columna, esos ingresos son de la misma persona, del mismo individuo, el individuo 1 y el individuo 2. Entonces, básicamente, he estado haciendo un seguimiento de cómo se comporta el individuo 1 a través del tiempo y el individuo 2. Por supuesto, esto se puede extender por muchísimos más años o periodos de tiempo para el seguimiento y con muchísimas más categorías o variables, como puede ser la edad o el sexo. Esas son las estructuras clásicas de datos. Ahora, si ustedes se fijan, yo puedo tener toda esta información, pero al final del día, ¿cómo es que la computadora logra interpretar esta y otro tipo de estructuras de datos? Para eso, vamos a presentarles brevemente otras estructuras de datos posibles, y en este caso, nosotros tenemos los famosos tensores. Este término de tensores es un concepto que cada vez se va afianzando dentro del mundo del aprendizaje automático, ya que es la forma en que los algoritmos se comunican o hacen las operaciones matemáticas internamente. Entonces, transforman todas las estructuras de datos a tensores. Imagínense ustedes una columna donde yo tenga el estado civil de las personas, y la computadora obviamente no va a entender de solteros, casados, viudos, divorciados. La computadora lo que entiende es procesamiento de números. Entonces, al final del día, sin importar con qué datos yo trabaje, internamente el computador transforma toda esa información a tensores, que no son más que un arreglo numérico multidimensional. Y les pongo un ejemplo para ir entendiendo. Por ejemplo, lo que se conoce en álgebra como escalares, que son simplemente un numerito, se llaman o se denominan tensores de 0 dimensiones. Si es que yo hago una reunión de escalares, de números, creo un vector. Un vector vendría a ser un tensor de una dimensión. ¿Y qué pasa si yo sigo adelante? Por ejemplo, ¿qué pasa si voy apilando vectores o uniendo vectores? Tendría pues una matriz. Tenemos un vector de forma, o 3 vectores apilados de forma horizontal. Recordemos, cada vector
era de una dimensión, un tensor de una dimensión, y por tanto la matriz ahora tiene 2 dimensiones, que es lo clásico que conocemos, ¿no es cierto? Número de filas por el número de columnas. Hasta ahí, esta estructura que tenemos acá básicamente es la que analizamos anteriormente, muy similar a las hojitas de Excel que yo hacía referencia. Pero, ¿dónde se utiliza esto ya con mayor profundidad? Tenemos el siguiente ejemplo. En la representación de datos. Recordemos que yo hacía referencia a que no solamente puedo trabajar con datos de forma estructurada, como los que vienen desde un Excel, pero también con imágenes. Y aquí un paréntesis breve para este tema de imágenes, para entender cómo las trata un algoritmo de Machine Learning. Al final del día, el algoritmo no sabe que ahí hay un perrito o que hay cualquier otro tipo de objeto. Lo que entiende nuevamente son números. Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente en el tema computacional para representar imágenes? Es algo similar a lo que aprendemos en la escuela o en el jardín de infantes a combinar colores. Desde el punto de vista computacional, lo que se crea en principio, por ejemplo, para esta imagen en rojo, es una matriz donde yo tengo que cada píxel de esta matriz tiene una distinta intensidad de color rojo, la de acá distinta intensidad de color verde para cada píxel y azul respectivamente. Cuando yo combino las distintas intensidades de colores de estas 3 imágenes, es algo como que este jueguito que hacen los niños con las acuarelas, ¿no es cierto? Van mezclando colores y me devuelve esta imagen que tengo acá al final. Ahora, una imagen evidentemente está compuesta por píxeles, cada píxel es un color, y esto se puede representar básicamente como una matriz de intensidades de color rojo, verde o azul. Entonces, si cada matriz era un tensor de 2 dimensiones y yo estoy apilando o haciendo estoy reuniendo estas matrices en un solo objeto que ahora es una imagen, este será un tensor de 3 dimensiones. ¿Por qué? Recordemos, porque cada matriz es un tensor de 2 dimensiones y la reunión de estos objetos de 2 dimensiones me da un tensor de 3 dimensiones. Y esto lo puedo seguir analizando más a profundidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo reúno imágenes? Ya analizamos por qué una imagen es un tensor de 3 dimensiones. Y si yo reúno imágenes, pues lo que estoy haciendo básicamente es o un video, que es una reunión de imágenes que corren muy rápido ante nuestros ojos y nosotros no podemos identificar que sean imágenes individuales. Les sonará este concepto de frames o cuadros por segundo. Y si no, en este caso yo he creado un GIF. ¿Qué es un GIF? Es una animación. Entonces, esta animación, al ser la reunión de imágenes, viene a ser ahora un tensor de 4 dimensiones. Y si yo reúno tensores de 4 dimensiones finalmente, ¿a dónde llego? Es a una base de datos de animaciones o de videos. Esto simplemente como un análisis bastante interesante de qué nomás puedo analizar yo con Machine Learning y no pensar que nos limitamos a datos de tipo estructurado, sino que existen también las posibilidades de analizar videos, imágenes, audio. Continuando con la siguiente sección, tenemos esta parte bastante interesante, bastante apasionante, que es cómo aprende una máquina. Y empecemos por ahí. Entonces, para analizar cómo aprende una máquina, debemos analizar también los tipos de aprendizaje que existen dentro del Machine Learning. En principio, y este es tal vez el tipo de aprendizaje más utilizado, existe el denominado aprendizaje supervisado, que es básicamente lo que indicamos de forma anterior. Tengo una variable objetivo y tengo un conjunto de variables que me ayudan a llegar o a hacer un vínculo a esta variable objetivo. Es un aprendizaje basado en ejemplos, y recuerden esta frase que les menciono ahorita, aprendizaje basado en ejemplos, y por tanto, el término que se utiliza detrás de estos modelos es un modelo de tipo frecuentista. Ya voy a profundizar en las siguientes láminas acerca de este concepto y las bondades y peligros que existen detrás. Y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Busco la mejor relación entre mis variables predictoras y mi variable objetivo, y cómo evalúo cuál es esa mejor relación o cuál es el mejor algoritmo en este caso, por un criterio de minimización de error. Para no entrar en temas técnicos de acá, lo vamos a dejar hasta este nivel, pero la idea es la siguiente. Yo tengo un conjunto de modelos, un conjunto de algoritmos que puedo probar y escogeré aquel que me da un menor error en una prueba que yo realizo con estos datos, con este modelo. Es el más común dentro del módulo de Machine Learning y se divide generalmente en 2 partes. Existen tareas de regresión, es simplemente el nombre que se le da, donde la variable objetivo que yo quiero predecir es una variable numérica en el dominio de los reales, dice aquí. Pero para entendernos, es una variable numérica que puede tomar valores entre menos infinito y más infinito.
¿ok? Podría ser, por ejemplo, el ingreso de una persona, podría ser, por ejemplo, las ventas de un negocio, en fin. Y también tenemos tareas de clasificación. Si es que mi variable objetivo es una variable de tipo categórica, como por ejemplo, bueno o mal cliente, o va a pagar o no va a pagar sus cuotas de tarjeta de crédito, en ese caso hablo de categorías y tengo esta segunda tarea que es de clasificación. Pasemos a este cuadro que es muy interesante. Generalmente cuando estamos en foros presentando este tema de Machine Learning, surge siempre una discusión bastante interesante, que es esto de que se cree o se piensa que los modelos de Machine Learning en sí son una caja negra. Y en general, los modelos demasiado flexibles son generalmente una caja negra, pero analicemos este gráfico para poder explicarlo de un poquito mejor. Entonces, nosotros tenemos aquí tres familias de algoritmos. Los modelos de regresión, quienes cursaron tal vez un modelo, una clase de estadística en la universidad, recordarán tal vez el modelo de regresión lineal, ese está aquí. Todos los modelos basados en árboles de decisión es otra familia de algoritmos y otra familia que es la que más está de moda actualmente, que son las redes neuronales. Y viendo el gráfico, vemos que los modelos de regresión tienen una interpretabilidad bastante alta, mientras que son muy poco flexibles. Y en el otro polo tenemos modelos con muy baja interpretabilidad, los denominados modelos de caja negra, pero son altamente flexibles. Entonces, ¿cuál es la discusión que se genera aquí? Generalmente, desde ciencias sociales, donde nos enseñan modelos para hacer inferencia, nos enseñan que si yo tengo un modelo, tengo que entender el por qué ese modelo está funcionando. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero analizar tal vez cuál es la tasa de desempleo del país, digo que influyen algunos factores como por ejemplo la inversión extranjera en el país y digo el impacto de esa inversión es de tanto. Tengo una magnitud que me permite hacer o conocer cuál es la afectación sobre el desempleo. Eso se puede hacer en este tipo de modelos, por eso hay una alta interpretabilidad, mientras que en estos modelos que yo tengo por acá abajo no tengo ese nivel de profundidad. Ahora, ¿qué es lo que gano con estos modelos? Es que se pueden adaptar a estructuras de datos bastante complejas y vamos a hacer un ejercicio en un momento para que ustedes puedan observar de qué les estoy hablando. Continuamos con los tipos de aprendizaje, donde tenemos el aprendizaje no supervisado y en este caso particular no tengo una variable objetivo. Es decir, no tengo un Y que deseo predecir, no deseo clasificar nada, no deseo predecir ni el ingreso ni las ventas, simplemente tengo un conjunto de datos y deseo ver cuáles son las interrelaciones entre sí. Entonces, encontrar algún patrón dentro de mis datos es el objetivo del aprendizaje no supervisado y tenemos técnicas como, por ejemplo, de clusterización, donde yo deseo agrupar a los individuos de acuerdo a su similitud, donde tengo también técnicas de reducción de dimensiones para extraer información de estos datos y técnicas de asociación que identifica ítems que tienen afinidad. Este es otro tipo de aprendizaje. Ahora bien, así como nosotros hemos analizado la parte de aprendizaje, existe un tema denominado la estimación, y es cómo funcionan nuestros modelos. Les hablaba hace un momento de los modelos de regresión lineal y una extensión del mismo es el modelo de regresión logística. Ambos modelos están en la familia de la estimación paramétrica. ¿Por qué? Porque nos devuelven parámetros. Estos famosos betas que yo obtengo con los modelos de regresión, seguramente ustedes recordarán. Entonces, son modelos altamente interpretables, ¿no es cierto? Se utilizan mayormente como datos de corte transversal, a pesar de que existen modelos paramétricos para un montón de tareas. Y las redes neuronales también, en su gran mayoría, son modelos paramétricos, a pesar de que en este caso, por la complejidad de las redes, yo no puedo dar una interpretación de lo que hace o la influencia de cada parámetro. Otro tipo de estimación es la estimación no paramétrica, donde yo digamos que voy a relajar un montón de supuestos que están detrás de los modelos paramétricos. Y tengo modelos mucho más sencillos en el sentido de que no se basan en supuestos estadísticos, sino que simplemente buscan segmentaciones como las que estoy observando en el lado derecho de la pantalla en este ejemplo. Es decir, yo simplemente utilizo cosas tan sencillas como las distancias entre observaciones y de acuerdo a eso voy analizando si es que se comportarían de una u otra manera. No tengo parámetros que me permitan decir, por ejemplo, el impacto, como decíamos, de
de la inversión sobre la inflación. No tengo ese tipo de cosas. Entre esos modelos se encuentran los K-vecinos más cercanos, toda la familia de árboles de decisión y, pues, incluida el Random Forest. Y les incluyo una lámina adicional que habla de la estimación bayesiana. No me voy a meter a dar una mayor complejidad de este tipo mejor dicho, mayor información de este tipo de estimación por la alta complejidad que está detrás. Hay que tener un conocimiento bastante amplio de distribuciones de probabilidad sobre todo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y aquí hago un gran paréntesis respecto a los modelos frecuentistas que hablaba hace un momento. ¿A qué se refieren estos modelos frecuentistas? Pues el modelo trabaja en base a datos. Y cuando yo estoy suponiendo que al entrenar un modelo con datos del pasado, este va a funcionar bien, implícitamente también estoy suponiendo que cierto comportamiento intrínseco de las personas se va a mantener a través del tiempo para que este modelo funcione. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de modelos frecuentistas basados en la data histórica? Lo que sucede es que si es que no se ha observado un determinado fenómeno, y por eso utilizaba el tema del coronavirus, si es que yo no he observado el coronavirus jamás en mis datos, ¿cómo puedo modelar el comportamiento actual de las personas? Pongamos un ejemplo de una aseguradora que desea tal vez sacar una prima, ¿no es cierto?, hacer una tarificación para un cliente o unos clientes, y actualmente el riesgo es mucho más alto por esta pandemia por la que estamos atravesando. Si yo creo un modelo en base a mis datos históricos, ¿qué es lo que va a suceder? Este modelo captará el comportamiento tradicional, pero no el comportamiento actual. Entonces, resumiendo la historia de la estimación bayesiana, esta me permite incluir información adicional, información a veces hasta subjetiva de lo que está sucediendo en este momento. Pertenece a la familia de los modelos paramétricos y por ende tiene parámetros también que pueden ser interpretados, pero a estos parámetros, y a esto es un poquito más técnico desde la parte estadística, yo los puedo trabajar o darle ciertas restricciones sobre su comportamiento de manera que pueda adaptarme a ciertas cosas como estas epidemias o estos casos, por ejemplo, el paro del año pasado o en la parte histórica del Ecuador cuando ha habido rupturas del oleoducto, en fin, el fenómeno del Niño. No tenemos datos generalmente que reflejen este comportamiento, así que la estimación bayesiana puede surgir como una respuesta, pero nuevamente hago énfasis en que su complejidad es bastante grande, ¿no? Esto ya es ligas mayores, digamos, de la modelización. En fin, cualquier pregunta que tengan respecto a esto, con gusto les responderé al fin. Ahora bien, en esta sección voy a pedirle a Paul, que es quien nos está ayudando con la coordinación, que les comparta por medio del chat 2 links para poder trabajar en este playground de TensorFlow. TensorFlow es la librería para realizar modelos matemáticos proporcionada por Google, utilizando este concepto de tensores que comentamos al inicio de la transmisión. Entonces, si Paul eres tan amable de compartirles, yo voy a entrar ya a estos links donde podemos trabajar un poquito y hacer una explicación un poquito más a detalle de qué es lo que sucede con los modelos. Les voy a dar unos segunditos simplemente para que todos puedan entrar de pronto en su computador, pueden hacer la pantalla un poco más pequeña y hasta tanto yo voy explicando qué es lo que ha sucedido aquí. Listo, espero que me estén siguiendo y pues puedan entrar a esta página. Este es el link número 1, es un modelo que está creado dentro de este playground, es algo de juego, ¿no? Aquí no estoy corriendo un modelo de verdad, es una herramienta interactiva que nos permite dar explicaciones de un montón de fenómenos, pero vamos a ver. Ustedes observen los datos que tenemos aquí en la derecha. Tengo unas observaciones en color azul, otras en color amarillo, y la idea es que busquemos un algoritmo que nos permita segmentar este tipo de datos. Acá yo he creado, representado a manera de red, un modelo de regresión logística, que es un algoritmo de machine learning tradicional para hacer clasificación. ¿Clasificar qué? Pues los azules de los amarillos. ¿Cómo lo he hecho? Pues a través de una neurona que tiene una función de activación sigmoide. No me voy a meter un poco a esto que está por acá porque ya nos tendríamos que alargar muchísimo en la parte técnica, pero al darle play, yo voy a observar cómo este modelo clasifica. Este es un modelo clásico de los que se usa en econometría, desde que se usa en ciencias actuariales, por ejemplo, y miren cómo actúa.
Entonces, pasan, estos epochs son las iteraciones donde está aprendiendo. Acá tenemos, voy a pausarlo, en la parte superior del gráfico observamos el loss function o función de pérdida, que es este criterio que hablábamos de minimizar el error. Y acá observamos la frontera de clasificación, donde el algoritmo ha clasificado correctamente a este grupo inferior de amarillos, pero en cambio ha clasificado muy mal a estos amarillos de acá. Los considera todavía azules. Y esto se debe a lo que conversábamos hace un momento de la flexibilidad versus la interpretabilidad. Este modelo es altamente interpretable, es decir, yo puedo hacer una conclusión del tipo, tal variable afecta a la probabilidad de que sea amarillo en tantos puntos, ¿ok? Alta interpretabilidad. Pero en cambio su performance es muy pobre. ¿Dónde funciona muy bien esto? En un modelo sencillo de segmentación. En este caso es claro que yo podría trazar una línea y segmentar a los amarillos de los azules y básicamente hace rapidísimo esta tarea de una manera perfecta, ¿no? Pero no es lo que nosotros estamos buscando. Peor si le enfrentamos a una estructura de datos mucho más compleja, como esta. Fíjense lo que hace el algoritmo. Crea unas clasificaciones no tan buenas, tienen algún grado de error. Y mucho más con estructuras complejas como esta que observo por el lado de acá. Ya va varias iteraciones, está buscando cómo segmentar, pero no sabe. ¿Por qué no puede segmentar este algoritmo? Por su estructura de funciones. Es una función que pertenece a la familia de funciones lineales, entonces no logra identificar este tipo de estructuras. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces cómo sé qué algoritmo yo aplico? Pues bueno, vamos a responderlo en el siguiente gráfico, perdónenme un ratito. Ahora, este es el segundo link que espero Paul ya les esté compartiendo, donde de manera predeterminada yo he seteado una red mucho más compleja. Esta es una red neuronal donde tengo 3 capas ocultas, donde tengo inputs transformados, he aplicado unas técnicas de transformación de variables, de ingeniería de variables, etcétera, y le voy a poner la tarea más compleja, que clasifique a esta estructura de datos que está aquí. Le voy a dar play y veamos cómo actúa un modelo de redes neuronales en el tema de segmentación. Le voy a dar pausa simplemente para observar los resultados y tenemos lo siguiente. Fíjense que hay una segmentación bastante buena, no perfecta, por supuesto. Observamos aquí estos azules que están metidos, ¿no es cierto? Pero es una segmentación mucho mejor. Y si le enfrento a otros desafíos como estos que tengo por acá, me crea unas fronteras que ya no son lineales, que son fronteras de clasificación mucho más versátiles, mucho más flexibles. ¿Ok? Y generalmente cuando yo dicto este tipo de charlas y muestro este ejemplo, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y entonces cuál modelo uso? Y hay algunas personas que dicen, entonces voy a aprender redes neuronales y aplicar redes neuronales siempre porque es el mejor modelo, ahí nos está mostrando. Y esto es una falacia en realidad. No quiere decir que porque en este ejemplo las redes neuronales se ajustaron perfectamente a estos datos, siempre lo vayan a hacer. Existe un teorema, de hecho, que ha sido formulado y aplicado para el mundo del machine learning, que es el teorema del no free lunch, nos dicen, o traduciéndole a palabras sencillas. Es un teorema que nos dice que no existe un algoritmo que venza a todos y por ende, como no existe un algoritmo que venza a todos, yo debería procurar probar muchos algoritmos. Me olvidaba de mencionarles, en principio yo no conozco si mis datos tienen esta o cualquier estructura. Yo no puedo visualizar esto. En este ejemplo didáctico lo estamos haciendo para poderlo entender, para poder saber qué es lo que pasa, pero yo no conozco esta estructura, no la puedo visualizar porque tengo una dimensionalidad muy alta. ¿A qué me refiero con dimensionalidad? En el eje horizontal yo tendría la variable número 1, en el eje vertical la variable número 2 y cada puntito es una coordenada de estas variables, ¿no es cierto? De una combinación de variables. Pero si tengo 3, 4, 5 y en el mundo de Big Data 80,000, 50,000 variables, la lógica persiste, es decir, la forma en que el modelo trabaja, la intuición persiste, pero yo no puedo visualizar ese tipo de cosas, por lo que comúnmente lo que hacemos es trabajar con distintos algoritmos, probar distintos algoritmos para poder trabajar. Eso respecto a la parte técnica, esto se puede alargar muchísimo más. De hecho, pues haciendo un poquito de reflexión, existen muchos temas a analizar por detrás de lo que acabé de mencionar. Yo he hecho un breve resumen.
Vamos a la parte ya final de esta conferencia, que creo que es la parte más fundamental para el negocio, y que es la identificación de procesos Machine Learning Enabled. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cómo yo puedo encontrar dentro de mi organización alguna posibilidad de aplicación de estos modelos de Machine Learning. Entonces, vamos a ver. Empezamos nosotros siempre con ciertas preguntas para la organización, como por ejemplo, si se podría identificar algún tipo de proceso dentro de la organización que sea técnico intensivo, es decir, que requiera muchísimo trabajo, mucha técnica. Adicionalmente, identificar procesos que son altamente repetitivos. Si yo estoy creando un informe, estoy tratando de hacer una predicción cada semana, cada mes, cada semestre, es otra oportunidad donde nos va abriendo la posibilidad de trabajar con Machine Learning. Y adicionalmente, nosotros preguntamos qué procesos necesitan de revisión de grandes cantidades de datos históricos. Internamente, ustedes pueden ir reflexionando acerca de estas preguntas y de pronto en su puesto de trabajo darse cuenta dónde existen estas características. Ahora, esto como reflexión interna. ¿Cómo trabajamos nosotros dentro de Handitech para poder identificar estas oportunidades de utilización de modelos de Machine Learning? Pues por medio de esta herramienta Machine Learning Canvas, que les voy a mostrar en un momento. Esta herramienta Machine Learning Canvas es básicamente un esquema de levantamiento de información para saber si tengo o no todos los componentes necesarios, todos los datos necesarios, la información, la estructura necesaria para poder montar un modelo de aprendizaje automático y que éste esté trabajando constantemente, ejecutándose en tiempo real o ejecutándose en batch o diariamente, cada semana, en fin. Les muestro entonces a qué hace referencia este Machine Learning Canvas, que es una herramienta que, como les comentaba, la trabajamos dentro de Handitech. Es una herramienta, por cierto, que se utiliza dentro de las grandes corporaciones estadounidenses, llámese Amazon, llámese Facebook. Es una herramienta de mapeo de información y que nosotros en Handitech la hemos adaptado a nuestras realidades y a lo que sucede dentro de nuestro contexto nacional. Entonces, empezamos con esta herramienta. Este es un breve sketch, por supuesto, simplemente es para explicar las partes de esta herramienta, pero básicamente tenemos en cuenta los siguientes factores. Permítanme, activo el láser nada más. Eso. Entonces, primeramente, nosotros necesitamos identificar la propuesta de valor. ¿Qué es esto de la propuesta de valor? Responder a las preguntas siguientes. ¿Qué, por qué y quién? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tipo de predicción, qué tipo de modelo? ¿Por qué? Pues de pronto porque me ahorro muchísimo tiempo, porque puedo tener unos insights mucho más importantes para mi organización. ¿Y quién? Pues quién lo ejecutará, quién es el dueño de este proceso, quién va a ser la persona que reciba esta información y luego tome decisiones. Por cierto, uno de los criterios más importantes dentro de esta herramienta es que dentro de las organizaciones no tenemos que crear modelos de Machine Learning por crear. He visto yo y en mi experiencia trabajando en distintas organizaciones en distintos ámbitos que generalmente tienen una colección de modelos, se han contratado en algún momento una consultoría para hacer un modelo de alguna cosa, algún otro analista hizo otro modelo, pero en la realidad es que esos modelos no se están aplicando. Y una de las grandes razones de por qué no se aplican estos modelos es porque no se ha identificado quién es la persona que va a tomar esas predicciones de los modelos y tomar una decisión, que es justamente lo que tenemos ilustrado en el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué decisiones y quién es el encargado de tomar esas decisiones? Es algo muy crucial dentro de las organizaciones para poder tener o implementar de forma exitosa un modelo de aprendizaje automático. Dentro de algunas consideraciones adicionales tenemos, por ejemplo, ¿dónde se almacenan los datos? Mis datos están en un silo de información, en un data warehouse, en un data lake, etcétera. Luego tengo, por ejemplo, qué características o features o variables tengo yo para este modelo. Por ejemplo, aquí qué datos están disponibles. Tengo, por ejemplo, en mi organización datos sociodemográficos. He utilizado técnicas de web scraping para bajar mi información de los perfiles de redes sociales. He enriquecido mis bases de datos con información personal, de pronto que circula por ahí, etcétera. ¿Qué variables tengo a mi disposición? Otra pregunta adicional o otro criterio a considerar, ¿cuál es la fuente de los datos? Ya que yo deseo que este modelo trabaje a través del tiempo, necesito que este modelo funcione con información actual, justamente para evitar estos sesgos, ¿no?
como les decía, al utilizar información antigua, yo implícitamente estoy suponiendo que las personas o mi unidad de análisis, sea cual fuere, va a seguirse comportando de la misma manera. Entonces, algo recomendable o un casi imperativo es tener una actualización constante de la información para poder conocer o para tener mejores modelos. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Si es que yo deseo actualizar esas fuentes, ¿cada cuánto debo hacerlo? En fin, eso en la parte de construcción de modelos, ¿no? Cada cuánto se debe reentrenar un modelo es otro criterio que va muy ligado a las decisiones de negocio. Toda la parte que observamos en amarillo son criterios relacionados a los datos, a reentrenamiento de los modelos, etc. En la parte azul tenemos ya más la parte de implementación. Les hablaba yo de las decisiones. ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de este modelo? Un modelo que simplemente genera predicciones por generar predicciones no es algo deseable dentro de nuestra organización. Nosotros queremos que se tomen decisiones a partir de estos outputs del modelo. Adicionalmente tengo la tarea o tareas Machine Learning. Es identificar qué tipo de modelo podría aportarme para este problema. Hablamos ya de modelos de aprendizaje supervisado, no supervisado, de clasificación, modelos de regresión, y existen otra gama de modelos que de pronto no le estamos dando aquí una explicación más amplia, pero les hago una mención breve. Por ejemplo, tenemos recomendadores. ¿Qué pasa si yo vengo de la industria del retail? Si yo vendo cosas, cualquier cosa que ésta sea. ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo he guardado información histórica, de pronto me interesaría saber cuáles son los comportamientos de mis clientes para ofrecerles un cierto producto. Y para ello yo podría crear un modelo o un motor de recomendación. ¿Qué es lo que hace este motor de recomendación? Busca similitudes entre individuos y, por ejemplo, si hay dos individuos similares y uno de esos individuos le gusta la cocina, pues o el algoritmo se encarga de determinar si para un individuo del cual no sabemos sus gustos acerca de la cocina, se encarga de determinar si le puedo o no ofertar un producto de esta gama, ¿no? Es una familia de algoritmos bastante completa, bastante interesante, sobre todo en el mundo del retail y, por supuesto, siempre y cuando haya yo cumplido con estos criterios del lado derecho. Tengo los datos, dónde los estoy almacenando, etc. Adicionalmente, ¿cada cuánto debe realizar una ejecución el modelo, una predicción? Entonces, ¿con qué periodicidad? Si es que yo hago un proceso de análisis diario, entonces, ¿por qué cada día? ¿Por qué cada semana? En fin. Y también algo que recomendamos nosotros desde Handitech y que se hace y es la buena práctica para implementar modelos es que a pesar de que yo ya tenga un modelo implementado, debo ser cauteloso en ponerlo en producción. Es por eso que hablamos de esta categoría de evaluación offline. Ya me rayaron por acá. Bueno, no se preocupen. Ya. En todo caso, retomando, el tema de la evaluación offline, ¿a qué se refiere? Es que antes de que yo ponga un modelo en producción, es recomendable tener ciertas métricas de evaluación. Por ejemplo, yo estimo un modelo el día de hoy, creo un modelo y ya me devuelve ciertas predicciones. Yo todavía no voy a tomar decisiones respecto a esas predicciones hasta ir analizando qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar cierta decisión yo le hubiese hecho caso a mi modelo de Machine Learning? Tuve pérdidas, tuve ganancias, bueno, esto ya es muy particular del negocio, ¿no es cierto? Entonces, siempre se recomienda que existan estas métricas de evaluación offline y finalmente, ya una vez que el modelo ha pasado todas estas pruebas, tengo una etapa de evaluación y monitoreo en vivo. Ya una vez que el modelo está montado en una estructura de ETLs, donde se ejecuta de manera automática, donde existe un job, una tarea que hace que se importe cierta cantidad de datos actualizados, por ejemplo, los datos del día de ayer, hace una predicción y luego yo reviso cuáles fueron los resultados de esa predicción para saber si mi modelo sigue trabajando bien o si debo regresar al paso anterior de actualizarlo, de tener en cuenta nuevas variables, nuevos supuestos. Es un monitoreo constante que se le hace al modelo. De esta manera nosotros garantizamos que el modelo funcione correctamente. Ustedes tal vez, ahorita que está de moda el tema de Netflix, recordarán que al inicio Netflix tenía una calificación donde podríamos dar estrellitas, 1 estrella, 2 estrellas, hasta 5 estrellas, pero actualmente, si se han fijado, solamente hay una manito arriba, una manito abajo. Entonces, son etapas de la modelización donde yo voy viendo que de pronto otro tipo de modelos me van funcionando de mejor manera y en ese sentido es un tema constante de evolución, ¿no? Es de evolución de modelos, cada vez salen nuevos modelos
etcétera, etcétera, para aplicar. Nuevamente, y ya para cerrar esta sección, no hemos topado la parte de procesamiento de datos, que de pronto es la más o una de las más importantes dentro del Machine Learning. Si yo no tengo datos de calidad, esperaré un modelo también de baja calidad. Hay traduciendo un eslogan que se utiliza también dentro del mundo del Machine Learning. Si entra basura al modelo, saldrá basura del modelo. En ese sentido, no hemos topado esa área, simplemente una breve revisión de las técnicas de Machine Learning y cuáles son las buenas prácticas para implementarlas dentro del negocio. Con eso, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Paul para que nos lleve al tema de las preguntas que ustedes han realizado. Perfecto, Eduardo. Creo que nos quedó bastante claro. Nos pudiste dar un review completo de todo lo que implica el Machine Learning. Antes de ir a la parte de las preguntas, quiero aprovechar para hacer un pequeño corto y contarles a los que no nos conocen un poco más de nosotros. Handytech Academy es un centro de capacitación corporativa especializado en ciencia de datos y Big Data para todo tipo de perfiles, desde gente con conocimientos técnicos hasta perfiles de negocio administrativos. Nuestra experiencia se ha centrado en el desarrollo de equipos de datos para grandes organizaciones y su transformación para adoptar una cultura analítica. En el caso de que te encuentres en Ecuador, tienes la opción de tomar nuestros entrenamientos corporativos presencialmente. Con nuestro modelo innovador de educación, con enfoque práctico y dinámico, puedes aprender desde cualquier lugar de manera remota. Ante ello, disponemos la plataforma DataBits para introducir los conocimientos de ciencia de datos para todo tipo de público. E ingresando el cupón Quédate en casa, puedes obtener un 50% de descuento en nuestros cursos. Los invito a acceder a nuestro sitio web para mayor información sobre nuestra oferta de productos. Ahora sí, Eduardo, continuemos. Listo. Comenzaron a preguntar, esperemos podamos responder todas las preguntas que han hecho nuestros oyentes. La primera es, ¿qué recursos necesito previamente para empezar a aplicar el ML en mi negocio? ¿Cuándo estoy listo? Pues yo diría que una primera etapa para poder implementar Machine Learning es el almacenamiento de información justamente y pasar por un proceso de calidad de datos. Yo diría que ese es el proceso más importante por el que debemos pasar. Si es que yo ya tengo este proceso garantizado, el tema de implementación de modelos se vuelve trivial, ¿no? Con datos de calidad, con datos limpios, yo puedo trabajar tranquilamente con este tipo de modelos. Entonces, si es que hay una organización que desea pasar este mundo, el primer paso es justamente trabajar en los datos. Perfecto. Entre otras, otra pregunta es, para crear un 1, 2, N años atrás. Perdón, se cortó, Paul, no sé si me puedes repetir, por favor. Tranquilo, yo te repito. Para crear un modelo predictivo, ¿cuántos años atrás mínimo necesito para entrenarlo? ¿1, 2, N años atrás? Bueno, depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Por el tema de los años, entendería que estamos hablando de una estructura temporal, tal vez de series de tiempo, aunque podría ser que yo tenga información de datos de panel también seguir en el tiempo. Este es un criterio más bien que viene como regla de negocio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca un periodo de tiempo lo más extenso posible bajo la siguiente restricción, que de acuerdo a mi conocimiento del negocio haya existido una estabilidad en el comportamiento de los clientes. Y me paso, bueno, como mi formación es de economista, me paso a lo que sucede, por ejemplo, cuando se modelan fenómenos económicos. Nosotros vemos ciertos comportamientos, imaginémonos que me vaya hacia atrás a los años 90, un periodo de gran conmoción social en el Ecuador, y entonces lo que sucedía es que los modelos no utilizaban datos de los años 90 por toda esta inestabilidad, es que hubo un montón de explosión social en esa época. Entonces, generalmente utilizaban, esto es un criterio subjetivo, por supuesto, un periodo estable a partir de la dolarización, donde se observaba un crecimiento, etcétera. Entonces, más que una regla, yo siempre hablo de esto, no digo, más que existir un papa de la ciencia de datos que nos diga cómo y cuándo hacer las cosas, son criterios que vienen por reglas de negocio. Perfecto. Otra pregunta relacionada a series temporales. Cuando hago un forecast, ¿cómo puedo determinar qué algoritmo usar? Bueno, depende muchísimo del comportamiento de la serie temporal.
Cuando nosotros analizamos, existen ciertos componentes que yo puedo analizar. Por ejemplo, si es que hay una varianza constante de estos picos, de esta evolución que se veía, ¿no? Que son como sube y bajas, más o menos como lo que observábamos. Y existen ciertos criterios en ese sentido. Por ejemplo, se puede analizar si es que hay una varianza estable, si es que hay estacionalidad, y estos criterios son los que nos llevan a escoger el mejor algoritmo. Esa es la parte clásica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos como aporte del Machine Learning? Es que relaja muchísimo estos supuestos y nos permite trabajar con algoritmos que no están basados o que no requieren de supuestos muy fuertes. Y en ese sentido, el Machine Learning opta muchísimo por ese lado, por algoritmos que son o que tienen criterios menos restrictivos. Se me viene a la mente un algoritmo de ajuste de suavizado exponencial que se le conoce en español, que es el algoritmo de Hot-Winters, donde simplemente va analizando cuál es el comportamiento de la serie y se va ajustando. Están otros modelos de medias móviles, donde tampoco tengo grandes supuestos por detrás. Sin embargo, otros modelos como los clásicos ARMA, ARIMA, SARIMA, VAR, sí que tienen muchos supuestos por detrás. Mi sugerencia es que se pruebe. Nosotros estamos, si es que tenemos los datos listos, estamos a una línea de código de R o de Python de implementar el modelo. Implementemos 5, implementemos 6 y probemos para nuestros datos cuál es el que mejor funciona. Perfecto. Una relacionada le veo al Machine Learning Canvas en este sentido. En el tema del levantamiento de la información para ML, ¿cómo puedo ir un paso más atrás? ¿Levantar la información o sus relaciones de la empresa desde cero? ¿Recomiendas un análisis de procesos, análisis de las unidades de negocio? A ver, justo le estoy leyendo. En el tema del levantamiento de información, ¿cómo puedo ir un paso más atrás? Levantar la información o sus relaciones de la empresa. La verdad no me queda muy clara la pregunta, como a qué se refiere esto de un paso más atrás al levantamiento de información. Depende, yo diría, muchísimo. Estos son reglas más que todo del negocio. Entonces, diferenciamos un poquito lo que es general para el tema de modelización de lo que viene dado por el negocio. Entonces, si es que yo tengo un negocio de donde estoy trabajando con venta de algún artículo, pues la información que me interesa y la forma en que lo organice será de mis clientes. Si es que yo quiero tener información interna de mi organización, pues evidentemente tendré que ir mapeando cuáles son las áreas estratégicas de mi negocio, de mi organización, para ir levantando información. Eso es lo más importante. Existe ya, aquí nos pasamos un poco al tema de la calidad de datos, existen ciertas reglas, ciertas normas de calidad, como por ejemplo tener identificadores, tener interrelaciones, tablas relacionales, etcétera. Más bien creo que va por ese lado mi respuesta. Perfecto. Algo un poco más técnico. Dicen, ¿es recomendable hacer un ACP antes de hacer los modelos para tener un mejor performance de los mismos? Bueno, sí es recomendable hacer el ACP, no necesariamente por las razones que nos han comentado. ¿Qué es el ACP? Para que todos los que nos están siguiendo puedan conocer. El ACP es un algoritmo de reducción de dimensiones donde básicamente me permite, mediante un gráfico, captar la mayor cantidad de información contenida en una base de datos y observar las interrelaciones, correlaciones entre variables, cercanías entre individuos, etc. Entonces, el ACP se utiliza muchísimo a manera de análisis exploratorio y me permite, por ejemplo, conocer qué variables están correlacionadas y cuáles no. Este era un paso casi que obligatorio en los modelos clásicos de estadísticos porque me permitían descartar ciertas variables que yo podría estar incluyendo de manera errónea en un modelo, creando problemas como la clásica endogeneidad. Pero, ¿qué nos aporta el Machine Learning? Y aquí es un cambio bastante grande donde se genera muchísima discusión de personas que todavía trabajan con modelos clásicos, que no es que está mal ni que el uno sea mejor que el otro, simplemente son dos formas de ver el mundo. ¿Y cuál es el aporte del Machine Learning? Si es que yo tengo, imaginémonos, una base de datos gigante con características de individuos, 100.000 características, 100.000 variables, 100.000 columnas, que es algo que de pronto pensamos que es impensable, pero regresemos a ver esto. Aquí, ¿cuánta información estamos dando diariamente? ¿Cuántas características, incluso ahora hasta del estado físico? Sin hablar de las redes sociales, todo lo que liberamos de información de nuestra personalidad. Hay algoritmos, evidentemente, para detección de las personalidades. En fin, sí existe la posibilidad donde yo tenga muchas variables. Y el Machine Learning aporta en ese sentido
con que yo no debo trabajar seleccionando previamente variables, sino que existen ciertas restricciones en los algoritmos que permiten la selección automática de variables, justamente seleccionando aquellas que yo pueda utilizar. No trabajamos con correlaciones porque en un esquema con 100.000 variables, analizar una matriz de correlaciones es algo impensable, algo que no terminaría de tener sentido. Entonces, el Machine Learning aporta para esta era del Big Data, para esta gran cantidad de información. Lo mismo sucede con los modelos de series temporales. Hay un criterio que nos dice cuántos retrasos tomar para el modelo, pero en este caso, los modelos o algoritmos nuevos van justamente haciendo una selección automática de esos retrasos y me permite eso, automatizar los procesos para que funcionen dentro de un esquema informático que funcione todos los días sin que una persona tenga que diariamente estar revisando el modelo, sino que podamos confiar en esa automatización. Perfecto. Y para ir cerrando, en tu experiencia, ¿cuál es la madurez del mercado de Machine Learning en el país? ¿Las empresas locales están preparadas para implementarlo? Tendríamos que diferenciar muchísimo el mercado y yo, para hacer una referencia, un poquito de clasificación, yo diría que las empresas ligadas al ámbito, al sector financiero, como bancos, aseguradoras, son en general las que están llevando la batuta en este campo, ya que tienen información por su naturaleza, tienen información guardada desde hace muchísimo tiempo, datos personales, datos familiares, etcétera. Ahí yo veo que existe ya un proceso que está entrando en maduración, ¿no? Donde se están efectivamente implementando modelos, donde se están haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de los datos, por obtener nuevos datos, por tomar decisiones en función de estos datos. Sin embargo, en el resto de industrias todavía estamos en una etapa la primera etapa que mencionábamos en esta ronda de preguntas, recolección de datos, trabajar en la calidad de los datos, que es el primer paso. En mi criterio, y si tuviera que dar una revisión, una única opinión, diría que el mercado ecuatoriano todavía está trabajando en el tema de calidad de datos y es por ello que no hay todavía una explosión de algoritmos de Machine Learning. Con casos muy específicos que conozco de algunas industrias donde sí se aprovecha mucha información en el mundo del retail, sobre todo en el ámbito de los supermercados, por ejemplo, donde también, imagínense, si ustedes están utilizando su tarjeta de descuento, al final del día están revelando qué consumen, cuándo consumen, cuánto gastan, con qué periodicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de la telefonía también hay un avance de pronto motivado por influencia externa de otros países que están trabajando más a profundidad en estos temas, pero en esos ámbitos específicos yo detecto que ya hay una implementación de modelos. En el resto, hasta mi conocimiento, estamos en una etapa todavía de trabajar en los datos, que es algo que no se había visorado antes. Tenemos un retraso, evidentemente, respecto a lo que sucede en los países altamente desarrollados en tecnología. Tenemos otra pregunta que también dice, ¿cómo se puede determinar cuando en un proceso se requiere obtener información para realizar un análisis utilizando ML o Big Data? ¿Cómo se puede? Perdón, es que no me queda muy clara la pregunta. No sé si está por acá o me la puedes repetir, por favor, Paul. Sí, un momento. Esta es, ¿cómo se puede determinar cuando en un Exacto. proceso en el cual se requiere obtener información para realizar, se puede utilizar Machine Learning o Big Data? Ya, creo que hay una confusión un poco en los términos aquí. Machine Learning se refiere solamente a los modelos, solamente a lo que hemos explicado. Un modelo donde entran datos y sale un resultado, una predicción, en sus distintos sabores y colores de modelos que existen. Big Data no es algo que yo pueda utilizar per se. Big Data más bien viene, o es un término que la forma correcta de entenderlo es gran cantidad de información. ¿Y qué es gran cantidad de información? Nuevamente se vuelve subjetivo esto. Así que lo que se ha acordado entre las personas que están o que trabajamos en el mundo tecnológico es que Big Data se interpreta como una cantidad de información que no puede procesar mi computador por sí solo. Es decir, mi computador, mi laptop, que tengo ahorita, una computadora de escritorio, no puede procesar ese volumen de datos, entonces yo necesito otro esquema de procesamiento con supercomputadores, con servidores, paralelizado, etcétera. A eso podríamos llamarlo como Big Data, gran cantidad de información. Y de una vez para aclarar el tema, también nos habla de Business Intelligence,
que es también un manejo de datos bastante importante, bastante interesante, que nos permite observar qué es lo que ha pasado hasta este momento, pero el Machine Learning nos permite saber qué es lo que pasará o nos permite dar una estimación de lo que pasará. En ese sentido, la pregunta es un poquito confusa, pero espero haber aclarado la terminología. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar Machine Learning? Cuando detecte oportunidades, procesos altamente intensivos que requieran revisión de data, y esta data puede ser pequeña, si depende de la naturaleza de mi negocio, o puede ser gran cantidad de información. BI, simplemente como les mencionaba, es o hace referencia a analizar y hacer un esquema de todo lo que ha pasado, crear indicadores de qué es lo que sucedió, pero no nos permite dar este paso hacia adelante que es el estimar qué es lo que pasará. Perfecto. Y optemos por esta pregunta para cerrar. Ya nos hemos alargado un poco más de lo esperado, pero ha habido bastante interés. Si una empresa tiene una madurez baja en relación a una evaluación de EIM, eso lo pone entre paréntesis, que es un modelo de madurez en sus datos, ¿recomienda hacer ML? Realmente, nuevamente, volvemos al paso anterior, ¿no? Para yo hacer Machine Learning, no lo puedo hacer con datos que no sean datos cuya calidad haya sido revisada. Es decir, yo puedo tal vez implementar un modelo, es decir, sacar algunas variables y crear un modelo de Machine Learning, pero me vuelvo a esta frase que de pronto es un poquito agresiva, pero es bastante real. Si yo le doy basura al modelo, el modelo va a predecir basura. Entonces, en ese sentido, yo no recomendaría trabajar en modelos con información que no es veraz, que no es de calidad. Siempre este tiene que ser el primer paso. Yo debo trabajar con mis datos, garantizar que esos datos sean fidedignos, en la medida de lo posible, por supuesto, porque hay casos donde evidentemente no se puede tener la perfección, pero sí una recomendación muy grande es que dentro de las organizaciones tengan indicadores de calidad de datos, que tengan estos famosos KPIs para hacer un seguimiento de cómo están esos datos y pues en la medida de que yo voy trabajando en ellos, haciendo un proceso de limpieza, de depuración, poder trabajar luego en un algoritmo de Machine Learning o en varios. Perfecto, Eduardo. A continuación, para nuestros participantes, vamos a intentar lanzar un pool. Eduardo, si me puedes ayudar activando, sería de mucha ayuda. Mientras Listo. tanto, te queremos agradecer por tu participación y esperamos tenerte en una próxima sesión. Ha habido una amplia cantidad de preguntas, esperemos que podamos profundizar en otra. Para nuestros participantes, no duden en escribirnos. Si les interesa profundizar más en esta herramienta, pueden acceder a nuestra página web, Handitech Academy. Los esperamos el día lunes con la temática Near Real Time a las 6 p.m. hora de Ecuador. Handitech Academy, conocimiento que transforma. Muchísimas gracias por su atención y espero haya sido de ayuda este webinar para resolver y, bueno, traerles al mundo de Machine Learning, levantar un poquito su curiosidad. Muchísimas gracias.